Buenas noches, El Salvador. Muchísimas gracias por terminar la semana como esta noche, día viernes, disfrutando la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar hablando sobre la ley Lepina. A 3 años de haber entrado en la implementación de esta, por supuesto, vamos a estar analizando todos los alcances, la aplicación, retos y avances de esta legislación salvadoreña. Para abordar este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a la licenciada Zaira Navas, director ejecutiva de CONNA, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Licenciada, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas noches a toda la población salvadoreña. Un reconocimiento a ustedes por abordar este tema tan importante para nuestra nación. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta y venir a esta tribuna de entrevistas. También nos acompaña el doctor Adolfo Vidal, gerente de programas de Plan Internacional. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Gracias por la invitación. Realmente creemos que este tema es de mucha importancia para el país. Nosotros acá en Canal 33 y 8 en punto estamos plenamente convencidos que son temas muy, pero muy importantes. Gracias por venir completamente en vivo un viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por sintonizar su entrevista 8 en punto. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, parte obviamente de la difusión, ahí veíamos spots que están realizando diferentes instituciones como CONNA para obviamente fortalecer no solamente la cultura, sino que en algún momento también conocer cuáles son los derechos que cada uno de los niños tienen para poder en determinado momento hacerlos efectivos. La ley Lepina, licenciada Zaira Navas, entró en vigencia en el 2009 para tener un poquito de contexto y que la población salvadoreña sepa que es una ley especial que en algún momento sufre un proceso de atomización del Código de Familia para una ley especial, como un avance de las garantías de respeto de los derechos de la niñez. ¿Cuánto, licenciada, se ha avanzado en la creación de una cultura de respeto hacia los niños? Bueno, yo creo que es importante justo contextualizar en lo que usted ha planteado. El Salvador adoptó hace muchos años la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la convención más ratificada por los estados. La convención establece obligaciones para los países y fue hasta 2009 que El Salvador creó una ley especial como lo demanda la convención, que es sacar del tema familista, sacar del concepto de la familia y darle justo la dimensión a los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta nueva ley crea un sistema integral de protección de niñez y adolescencia, hace que el Estado de El Salvador avance en su legislación como Estado, garantizando derechos, pero asumiendo un nuevo enfoque respecto a la protección de la niñez y la adolescencia. Antes, lo que regía nuestra legislación era una doctrina conocida como de protección o de situación irregular. Esto implicaba que la niñez que era considerada como sujeta de ser protegida era aquella que era vulnerada, es decir, una niñez en condición desigual al resto de la población. No hablábamos de niños y niñas, sino hablábamos de menores. No considerábamos el derecho al desarrollo de los niños y niñas en todo su ámbito emocional, espiritual, social, etcétera, dentro de su familia, sino solo de objeto de protección. La nueva ley establece una nueva doctrina que es la protección integral, que reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho y reconoce la obligación del Estado de proteger esos derechos, pero también establece obligación de la sociedad, de la familia y de todas las personas involucradas en el desarrollo de derechos, obviamente también en la protección, que es cuando los niños y niñas son vulnerados en sus derechos. Pero es importante destacar acá que esta nueva legislación ya no solo ve a las víctimas ni a los adolescentes que entraron en conflicto con la ley, que conocidos como jóvenes en conflicto con la ley o adolescentes en conflicto con la ley, sino también establece la prioridad de que el Estado asuma responsabilidades en el desarrollo de la población, niñez y adolescencia. Un enfoque diferente. Esta nueva ley crea un sistema de protección integral que tiene varios componentes en el ámbito administrativo, el ámbito judicial, pero también decía yo que de las cosas más importantes en las que hemos avanzado como Estado es establecer la justa dimensión de la responsabilidad que tienen las familias, el Estado creando toda la estructura
orgánica para la protección y garantía de derechos, pero también cómo la sociedad civil, la empresa privada se vincula a esta garantía de derechos. Ahora, licenciada Zaira Navas, obviamente se creó todo un andamiaje, no solamente una legislación aplicable a la materia desde 2009, sino que también se creó todo el aspecto jurisdiccional porque se crearon juzgados especiales para conocer sobre estos delitos. ¿Qué también se está dando la aplicación de estos juzgados desde la perspectiva que Zaira Navas venía precedida por una tarea? Y hay que decirlo, yo a título personal no tengo ningún problema, porque usted en inspectoría de la PNC realmente hizo un trabajo pero muy interesante, destacable por personas que realmente saben. Desde esa perspectiva, ¿cómo se están comportando los juzgados? Bueno, hay que decir que el ámbito del área judicial en materia de niñez y todo el sistema de protección ya no tiene un enfoque punitivo. Es decir, lo que se investiga acá ya no son hechos delictivos, sino es un enfoque eminentemente de derechos humanos y derechos de niñez. Recuerde que yo vengo de trabajar en derechos humanos, correcto, y el enfoque del trabajo anterior estuvo precisamente vinculado a ese trabajo de derechos humanos. En este marco, la Ley de Protección lo que establece es precisamente todo el andamiaje institucional del Estado para proteger derechos de niños y niñas. Los juzgados especializados lo que hacen es conocer de violaciones a derechos de niños y niñas, pero fundamentalmente en el ámbito de la protección de estos derechos. Okay. Todo lo que tiene que ver con el aspecto punitivo sigue en manos de la Fiscalía General de la República y el ámbito penal. Pero en el ámbito administrativo, que es lo que corresponde al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente laboro en él, en el ámbito administrativo se crean las juntas de protección, tanto en las juntas de protección, de lo cual podemos hablar más adelante, como los juzgados especializados, además de dictar medidas de protección, pueden investigar vulneraciones a derechos e imponer sanciones. Es decir, que ahora el sistema crea ya no solo atención hacia el victimario, sino fundamentalmente la protección hacia la víctima, que es de lo que carece el sistema penal en el ámbito salvadoreño. Okay. Es decir, que ahora el sistema crea ya no solo atención hacia el victimario, sino fundamentalmente la protección hacia la víctima, que es de lo que carece el sistema penal en el ámbito salvadoreño. Okay. Doctor Vidal, desde la perspectiva de la organización no gubernamental a la cual usted dignamente representan, ¿qué ha venido trabajando en la promoción de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud? ¿Cómo han visto la implementación puntualmente sobre la ley Lepina? Quizá hay que considerar el hecho de que, si bien es cierto la Lepina se aprueba en el 2009, 20 años después de la convención que fue aprobada en noviembre del 89, es no sino hasta 2 años después que empieza su implementación plena, porque justamente en el 2010 comienza nada más parcialmente a funcionar la Lepina. O sea, no, entonces, si podemos hablar entonces de avances, tenemos que considerar que los avances han sido en 2 años, que se conforma el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y comienza ya a montarse toda la estructura en el Consejo. Ok, entonces desde hace 20 años aproximadamente. El Consejo, desde hace 20 años se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, y en el 89, en el 2009 se aprueba la Lepina, y 2 años más tarde, en el 2011, comienza ya plenamente a ser aplicada en el país. Ok, tengo entendido que esta organización Plan Internacional, me decía mi productora, tiene 35 años de estar en nuestro país. Tiene 35 de estar en el país, 37 para ser 37, más exactos, okay. 50 de estar en América Latina y 75 de estar en el mundo. Y Plan ha tenido una transformación histórica a lo largo de este tiempo, o sea, porque venimos de hacer otro tipo de desarrollo comunitario hasta convertirnos en este momento en una organización basada en derechos de la niñez específicamente. Ok, doctor, ¿se ha logrado concientizar en la mayor medida a la población salvadoreña con relación a los derechos de la niñez en nuestro país? Permear el ideario colectivo, o sea, considerando que también hemos tenido modelos represivos totalmente o que han sido totalmente tutelares. Históricamente es una tarea titánica, pero yo creo que la ley nos coloca un principio trascendental que es la corresponsabilidad, y desde esa perspectiva, desde ese principio es que Plan
se siente corresponsable o se siente responsable de participar con el Estado en la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Ok, quiero ir de lo general a lo específico porque en algún momento quiero hablar del concepto rural que podríamos tener en nuestro país y que en algún momento romper ciertos paradigmas es complicado por el tema del patriarcado que puntualmente se da y que en algún momento se cree que la posibilidad de tener mayor cantidad de hijos e hijas y no respetarle los derechos puede suponer el día de mañana en un fondo de retiro para el padre. Sí. ¿Cómo rompen los paradigmas? Porque, es decir, son como situaciones específicas, ¿no? Creo que se nos cruzan como varios derechos, ¿verdad? Porque también hay que entender que los derechos humanos tienen una amplia gama de subdivisiones, por decirlo de alguna manera. Los derechos sexuales y reproductivos, me voy a citar un rato en ellos porque tú mencionaste, por ejemplo, el tema de cuántos hijos tener, ¿verdad? Estamos entendidos de que esa es una opción y una decisión que está basada en un derecho, justamente, ¿verdad? O sea, claro, los hijos no deben de verse, o las hijas y los hijos no deben de verse como una garantía de retiro ante la vejez. Deben de verse realmente como sujetos de derechos, ¿verdad? O sea, porque nacen con derechos inherentes a la persona. Ok, también conocer sobre esta posición, obviamente su opinión, que es muy importante, licenciada. Efectivamente, el tema aquí es que El Salvador debe hacer un cambio de paradigma respecto a cómo consideramos a los niños y las niñas. Usted daba justo el ejemplo de lo que ha pasado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y es considerar en algunos ámbitos de la vida que los niños y las niñas nacen y vienen al mundo para garantizar la vida o un fondo de retiro de los padres o para cuidar a los hijos que van naciendo. Esto debe haber un cambio cultural, por eso el doctor hablaba claramente que debemos trabajar mucho, fundamentalmente para prevenir casos de violación a derechos de niños y niñas, como las graves situaciones de violencia sexual que sufren las niñas y también los niños. Debemos prevenir y trabajar mucho en el ideario de nuestra población respecto a la concepción de por qué tenemos hijos y cómo se desarrolla un ser humano en la sociedad. Los niños y las niñas tienen derecho a vivir libremente, pero fundamentalmente a vivir con amor, con protección, con cariño, y traer un hijo al mundo considerando que va a ser primero un satisfactor de ser humano porque queremos ser padres y cumplimos con el deseo de la reproducción, que es muy destacable, pero fundamentalmente tener hijos significa responsabilidad. Ese ideario colectivo debe ir cambiando. Debemos cambiar la concepción de que los niños son objeto para satisfacernos, ya sea para satisfacernos económicamente o para satisfacer algo que nosotros necesitamos como seres humanos. Ok, bueno, aquí tenemos que satisfacer también a nuestros anunciantes, es importante acá en 8 Puntos. Al regresar vamos a seguir conversando con nuestros invitados mucho más de estos temas. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos de regreso acá en 8 en Punto. Licenciada Navas, seguimos desarrollando el tema, pero también conocer un poquito más sobre números, estadísticas, que sé que usted obviamente las lleva, sobre violación a los derechos humanos de las niñas. Bueno, es importante decir que en el componente administrativo nosotros registramos, además de canalizar la estadística lamentable que produce el sistema penal, como la policía, casos de violaciones o casos de abuso, maltrato a niños y niñas, también en el componente administrativo conocemos a diario casos de violaciones a derechos de niños y niñas. Lamentablemente debemos decir que la integridad personal sigue siendo el derecho más afectado. Estamos hablando de maltrato, vulneración a la integridad sexual, estamos hablando de violaciones, de abusos, de afectación a la dignidad de las niñas y niños. Debemos lamentar que más del 65% de casos están referidos a violación a la integridad personal, es decir, golpes que llegan a lesiones muy graves a veces, que tienen consecuencias penales, por supuesto. En el año 2012 recibimos solo en el componente administrativo, que son las juntas de protección, más de 3.600 casos de vulneraciones a derecho a la integridad personal. Hablamos de niños que llegan incluso hasta ser torturados,
a ser golpeados de manera tal que pierden la conciencia, etcétera. Y el segundo derecho más vulnerado es los derechos a la integridad sexual. Lamentablemente aquí las víctimas principales son las adolescentes, las niñas y también niños de menos de 10 años de edad. Ok, doctor, ¿cómo funciona? ¿Qué es el sistema? Para que la gente empiece a conocer del sistema de protección a la niñez. Es un cuerpo colegiado, un cuerpo estructurado, ¿verdad? Es un cuerpo en donde el consejo como tal, el CONNA, funciona como un ente rector, pero articula también todos los componentes del sistema. En el sistema se encuentra tanto el sector judicial, se encuentra la Procuraduría General de la República, se encuentra también todas las instancias que son o que tienen programas de atención a la niñez como tal, que son las que son responsables de estos programas, y también está incluida también la sociedad civil a través de los organismos que están representados no solamente en el Consejo, sino a través de una red de atención compartida. Ok. ¿Cómo funciona, licenciada? Para que usted vayamos profundizando este tema, el sistema de protección a la niñez. Bueno, les decíamos que la nueva ley creó todo un andamiaje institucional, un componente judicial que son los juzgados especializados de niñez y adolescencia que funcionan en todo el país. Actualmente tenemos estos juzgados que son juzgados integrados, pero además tenemos el componente administrativo. Hay una cámara también especializada de niñez y adolescencia cuyo rol fundamental es dictar medidas de protección para niños y niñas víctimas de violaciones a derechos. También sancionar a personas que han violado derechos. El componente penal, como le decía, todo aquello que tiene que ver con delitos, al niño o niña se protege mediante el sistema de protección que es los juzgados o las juntas de protección de niñez y adolescencia, que es el componente administrativo. Pero una víctima, por ejemplo, de abuso sexual, debe ser atendida por el sistema de protección integral como víctima, buscar cómo proteger sus derechos, buscar condiciones para restituir su derecho, y esto no quita a que se garantice el derecho a la justicia, es decir, que se investigue, se procese y sancione al responsable de esa vulneración de derecho. Las juntas de protección, que son instancias que dependen del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, actualmente vamos en proceso de instalación del CONNA, Consejo Nacional. Ya tenemos 10 juntas funcionando. Acabamos de inaugurar la semana pasada la Junta de Aguachapán, nos falta Cabañas, Morazán, La Paz y una nueva en San Salvador para completar 15 juntas a nivel nacional. Estas son instancias administrativas cuyo rol fundamental es proteger derechos de niños y niñas de manera inmediata. Es decir, ahora se presenta un caso grave de vulneración al derecho, la Junta de Protección hace una verificación sumaria, una investigación. Si el caso es muy grave y que el niño y niña necesita una protección inmediata, la Junta dicta una medida de protección que puede ser de manera extrema, que el niño o niña ya no esté con la familia con la cual donde se ha producido la vulneración, puede dar un acogimiento familiar, se llama, que es dejar el cuidado del niño o niña a otra familia, y en caso más extremo dar un acogimiento institucional. ¿Qué podría ser el INNA? Que puede ser una instancia del INNA. Esto es temporal, mientras se hace la verificación y la investigación, que es inmediata. ¿Qué pasa, licenciada, en el caso hipotético? Porque obviamente estos temas vienen a estimular el intelecto. ¿Qué pasa si es un caso temporal y el ISNA en algún momento pues se pasa del temporal y se determina que la familia es el ente agresor, por lo tanto él no puede regresar, pero ciertamente él no tiene otra posibilidad, como tíos, abuelos, etcétera? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, es importante con este caso describir cómo funciona el sistema. Un caso en el que el niño o niña ha sido agredido de manera tal que demanda, porque ha sido la denuncia que el padre o la madre, y se ha verificado que efectivamente fue en el seno familiar donde ocurrió la vulneración, se da un acogimiento institucional en un centro ISNA.
se hace la investigación, que es trabajadores sociales, psicólogos, analizan, van a verificar a la casa qué es lo que está pasando y se determina que fue el padre el agresor, por ejemplo, y que la madre consintió un abuso sexual, por ejemplo, y que llega a darse el caso, incluso que hay un proceso penal en el que la víctima debe ser testigo, una situación tan crítica como esta, y no se encuentra una familia sustituta o una familia que pueda, no es el término familia sustituta, una familia extendida que pueda asumir la responsabilidad de cuidar a este niño o niña y garantizarle sus derechos. Entonces se mantiene en un centro ISNA, pero ya no es la Junta de Protección la que determina si sigue ahí en ese centro. La Junta de Protección tiene un periodo corto para evaluar el caso, porque la idea de este componente administrativo es una respuesta inmediata. Correcto. Tiene 15 días para determinar si mantiene o no mantiene la medida. Luego el caso pasa a un juez especializado de niñez, que hace la verificación, que determina, hace pruebas psicológicas, hace investigación de campo para determinar si efectivamente la madre estará en condiciones de acoger a la niña y de garantizar sus derechos. Porque es importante determinar que este nuevo sistema lo que evalúa es que, si bien es cierto, es determinante garantizar la integridad, la vida, que es sustancial, sí, también es importante garantizar el derecho a las relaciones familiares de una persona, sí, el derecho a tener amor, cariño, protección. Esto no se logra en un centro del Estado, a pesar que ahí se garantice la salud, la educación, la alimentación, etcétera. Entonces hay que generar lazos familiares. Si la situación familiar permite acoger nuevamente al niño o niña, lo que hay es la incorporación de esta familia a programas de restitución de derechos. El gran reto que tenemos en este momento es justo el desarrollo de programas que generen la restitución de derechos. Es importante reconocerle a la población que hemos avanzado mucho en la instalación de este nuevo sistema, que es complejo, que apenas tiene 1 año y medio de estar funcionando, que todavía no termina de instalarse, pero que es importante que la población vaya conociéndolo, porque hay un principio importante que debe empezar a funcionar, y es la corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y el Estado. Okay. Algo que es muy importante y que ya lo hemos dejado bien claro es que paralelamente se ejerce la etapa administrativa, pero también la acción penal, que la Fiscalía General de la República tiene el monopolio de esto. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿qué pasa con aquellas personas que he sabido que en algún momento este proyecto tan ambicioso, que ha sido objeto de halagos por muchas personas, como lo es Ciudad Mujer, brinda asistencia psicológica en algún momento no solamente a las mujeres, sino que también a los niños? Pero ¿qué pasa con aquellos niños que en algún momento se pueden revictimizar por haber sido objeto de tráfico, comercio o trata de personas? ¿Cómo funciona el sistema? Ya que ahora que mencionas Ciudad Mujer como modelo de atención, hay que hacer notar que justamente la importancia de considerar a las mujeres en la garantía de derechos de niños es porque también es una responsable directa por el modelo del patriarcado mismo, que las obliga a ser ellas las responsables de las niñas y los niños, ¿no? Yo creo que invertir en garantizar derechos de ellas, estamos también invirtiendo en garantizar derechos de niñas y niños. De hecho, como tú lo mencionabas, el modelo Ciudad Mujer justamente considera que cuando se vulnera el derecho de una mujer, se está también indirectamente, o en muchas ocasiones directamente, violentando derechos de niños y niñas. Y si no, tú lo puedes ver, o sea, hay muchos agresores que golpean a sus mujeres y además golpean a sus hijos también, o asesinan a sus mujeres y asesinan a sus hijos también. Entonces, definitivamente, si pensamos que vamos a crear programas dirigidos hacia mujeres y que benefician a niños, es porque hay una vinculación directa, justamente. Y lo que pasa es que los representantes legales de la Constitución de los menores son las mujeres. ¿Qué pasa con aquello, doctor, que una mujer es altamente dependiente de un hombre agresor, no solamente para ella, sino que para su hijo? Y dependiente me estoy refiriendo en todo el sentido de la palabra, y que por eso no denuncia, pero pasa de eso a ser cómplice.
Normalmente las mujeres es difícil que sean cómplices de los maltratos a sus hijos, ¿verdad? O sea, casi nunca son cómplices de los maltratos a sus hijos. Creo que definitivamente el modelo patriarcal es el que nos las ha sometido justamente a no ser sujetas de derecho, ¿verdad? Sino ser básicamente dependientes, ¿verdad? De alguien. Y la codependencia justamente arrastra a los hijos también, o sea, porque son dependientes ellas tanto como los hijos también. Yo creo que justamente la apuesta a que las mujeres sean empoderadas, y además de eso también se crean programas para que ellas realmente puedan entender que tienen derechos, ¿verdad? Que deben de ejercerlos y que no deben de permitir el sometimiento ni el maltrato ni hacia ellas ni hacia sus hijos. Ok, yo le mencioné al doctor, directora, el tema de Ciudad Mujer por muchas razones. Primero, porque brindan este servicio hacia la mujer, y ya el doctor ya nos ilustraba obviamente en el efecto en cascada hacia los menores, pero también Ciudad Mujer tiene una oficina de la Fiscalía General de la República, que en algún momento obviamente brinda descentralizadamente este servicio para hacer más expedita la ayuda hacia la mujer y hacia el menor de edad. Sí, bueno, es importante destacar este modelo que tiene un programa muy bueno, integral, por cierto, en el que se atiende directamente a las mujeres, pero como ya decía el doctor Vidal, conduce realmente a la protección integral de los hijos e hijas, particularmente en los casos de las mujeres que son jefas de hogar o las mujeres que son responsables de su familia. En estos casos es importante destacar que este modelo garantiza no solo la asistencia, sino también la justicia. Ciudad Mujer comúnmente recibe tristemente muchos casos de niñas víctimas de abuso sexual y víctimas de violencia por parte de sus parejas. Lamentablemente, en muchos casos, muchas de sus parejas son adultos. Estamos a veces frente a casos de violación. Hay una situación compleja acá porque el programa da asistencia en salud, garantiza derechos de manera integral, potencia el desarrollo. Las adolescentes, sus madres llevan a sus adolescentes porque confían en el programa, y lo que detectamos a veces ahí son situaciones graves en la niñez y la adolescencia. Tristemente se detecta, y Ciudad Mujer lo ha expresado, su preocupación, han hecho mucha gestión para activar el sistema de justicia, pero también el sistema de justicia penal, pero también el sistema de justicia de protección de la niñez, para ir primero investigando qué es lo que ocurre y luego tomar medidas de protección. Ok, nos quedamos con eso, pausa comercial, regresamos con mucho más en 8 en punto. Y precisamente este spot publicitario denominado Campaña Estudiar Sin Miedo. Sobre eso vamos a hablar, sobre las escuelas, sobre la educación. Doctor Vidal, ¿cuáles han sido los planes que en algún momento se ha dado para la violencia dentro, es decir, al interior de las escuelas? Te cuento que Plan ha lanzado 3 campañas mundiales, una de ellas que tiene que ver con el derecho a la identidad y al nombre, la otra de ellas que tiene que ver con la prevención de la violencia en las escuelas, que se llama justamente Aprender Sin Miedo, como tú lo dijiste, y últimamente una nueva campaña que tiene que ver con el derecho de las niñas a vivir saludablemente, el derecho a la educación de las niñas, básicamente. De estas 3 campañas, la que se vincula directamente con la violencia en las escuelas es el Aprender Sin Miedo. La campaña como tal promovía también la creación de un manual de convivencia escolar que era construido, diseñado con todos los actores que forman parte de la comunidad educativa: padres, madres, directores, directoras, profesores, niños, niñas, o sea, toda la comunidad educativa. Evidentemente el manual tuvo tanto impacto que el Ministerio de Educación lo retomó, y ya no solamente se fue implementado a nivel de las escuelas donde Plan trabaja o con las comunidades con las que Plan trabaja, sino que lo hizo propio, y al final es el que se extiende a todo el país. Sin embargo, el plan como tal, o sea, el modelo como tal, previene la violencia dentro de la escuela, pero extramuralmente hay otros elementos que se conjugan y que están fuera de control de la escuela misma incluso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, fuera de la escuela puedes encontrar también que los niños se ven amenazados a violencia, a exposición a drogas también, o sea, otros elementos, otros factores que los satelitan, ¿verdad? O sea, que no necesariamente están dentro de la escuela. Porque ¿qué hace el sistema cuando encuentra que un niño o un adolescente vende drogas y luego lo saca de la escuela? Pero entonces el niño ya no la va a vender adentro, sino que fuera de la escuela.
Ok, factores exógenos que en algún momento inciden. Dentro del plan violencia interescolar que comentábamos, se rompe en paradigma y vuelvo a la zona rural, porque en algún momento se ha determinado, no, mire, si las niñas no tienen por qué estudiar, las niñas se deben de preparar en labores domésticas, qué hacer para que el día de mañana puedan servirle a su esposo. Lo que me planteas me invita realmente o me convoca a hablarte justamente de la última campaña, que es justamente el Por Ser Niña, porque en El Salvador y en el mundo el ser niña realmente es un elemento que discrimina, es un elemento que margina, que segrega, ¿no? O sea, por ser niña, las niñas, por ejemplo, nacen y son sometidas a labores domésticas o son obligadas a no ir a la escuela ante una imposibilidad económica. O sea, al niño se le manda siempre, ¿no? O usualmente es priorizado. La niña es la que realmente sufre las consecuencias de un embarazo temprano y tiene que abandonar la escuela, no solamente por el rechazo de sus padres o de la comunidad educativa, sino que sus mismos compañeritos son también discriminatorios contra ellas. Entonces la niña realmente tiene una desventaja enorme en relación a los niños, y si tú te das cuenta, por ejemplo, en términos de embarazo en la adolescencia, el 30% de los partos institucionales son de niñas, desde los 15 hasta los 19 años. ¿Qué significa esto? Que ese 30%, el 80% no vuelve a la escuela, se queda fuera de la escuela, no regresa al sistema educativo. Okay. ¿Por qué? Porque se ven obligadas a desertar, primero porque además están obligadas a hacerse madres solteras y a hacerse responsables de la vida de sus hijos e hijas. Se ven además rechazadas por el mismo sistema, a pesar de que hay una ley que las ampara, porque la ley dice que están obligadas, el Estado está obligado a garantizarles la educación, ¿verdad? Pero sin embargo el sistema de alguna manera, no el sistema como tal, sino que las actitudes de sus compañeros o de sus profesores también las margina y las obliga en alguna medida también a no regresar a la escuela. Y como te vas dando cuenta, se van sumando ciertos factores que las van como discriminando a lo largo de la historia. Entonces, tienen menos posibilidades de desarrollo, y justamente es por eso que la campaña le apuesta a eso, justamente, a convertir a las niñas en sujetas de derecho a la educación y a una vida integral. Pero para ello realmente el plan invita a una serie de actores, al Estado mismo, ¿verdad? O sea, realmente la campaña ha sido muy apoyada por todas las instituciones garantes del Estado. O sea, el CONNA fue parte de los actores convocados y que también han estado respaldando la campaña. La campaña contó con el respaldo de la primera dama, que también fue parte del lanzamiento de la campaña. Y también, pero también consideramos, y que también la Plepina lo menciona mucho, el principio de corresponsabilidad, y involucra a un actor que normalmente lo veíamos como fuera del escenario en la participación y el desarrollo de la vida de las niñas o de los niños en general, y es el sector corporativo, la empresa privada. Okay. Que anteriormente se veía como que era algo que estaba por ahí, que era responsable del desarrollo económico del país, pero no de la vida o del desarrollo de las niñas. ¿Han asumido ahora la responsabilidad social que tienen sobre este tema? Exacto, hemos dirigido la responsabilidad social empresarial hacia acciones específicas hacia las niñas. Ok, tengo una pregunta para los dos. Inicio con usted, doctor, sobre de qué manera la entrega de paquetes escolares en algún momento ha disminuido la deserción. Inicio con usted porque como organización no gubernamental usted ha sido fiel testigo, obviamente, de un plan sumamente ambicioso como es los paquetes escolares. Plan históricamente tuvo durante mucho tiempo el programa de asistir justamente paquetes escolares, zapatos, uniformes, pero con el cambio de modelo decide o define realmente trabajar porque los niños exijan ese derecho, ¿no? Entonces es interesante porque al trascender de un modelo a otro, justamente, pero nos encontramos también con que el Estado no respondía a esa necesidad básica de los niños. Creemos de que ahora, cuando cuentan con zapatos y útiles escolares, les permite o les facilita realmente el acceso a la educación. Habrá que considerar otros elementos, pero creo que el acceso a la educación se ve extremadamente favorecido a través de programas como este. Ok, la misma pregunta, paquetes escolares para usted, licenciada. Bueno, el derecho a la educación debe concebirse de forma integral. Un niño o niña puede recibir educación, formarse y desarrollarse en la medida que tiene las condiciones sociales y económicas para que pueda desarrollar su intelecto. Esto es alimentación, vivienda, vestimenta, etcétera. Por eso es que no debe concebirse como asistencialista el garantizar zapatos, vestuario y alimentos de niños y niñas. Bueno, hay que tener mucho cuidado. De hecho, este día en la Asamblea Legislativa se estaba buscando ratificar precisamente este derecho a la alimentación, entre otros. Precisamente porque está comprobado
que el desarrollo del intelecto tiene como componente fundamental el que las personas tengan garantizada la alimentación, la vivienda, la dignidad y en este caso la vestimenta. Un niño o niña bien alimentado es un niño que pone atención, que no se está durmiendo, que tiene una nutrición y una alimentación sana. Por eso es importante darle la justa dimensión, rescatar que es muy importante para el desarrollo social de este país y para el desarrollo económico también, en la medida que logremos formar personas, que logremos permear mediante la educación, generar técnicos, profesionales, hombres y mujeres, entonces lograremos un verdadero desarrollo en nuestro país. Es inversión. De esto se trata, de invertir en la niñez y la adolescencia. La riqueza de todo pueblo es su gente. Hablemos sobre las escuelas que conversábamos con el doctor. ¿Ha mejorado el clima de seguridad que rodea las escuelas? Es importante hablar que la seguridad, como el doctor lo decía, puede ser interna y externa. Externa se vincula a las relaciones sociales existentes y que generan en alguna medida violencia. Nuestro país tiene condiciones preocupantes de violencia, hemos visto reducidos los homicidios, pero otro tipo de delitos se mantienen. Aquí lo importante es identificar los factores que generan la violencia social. Obviamente son factores de tipo económico, una cultura de violencia, la utilización de los niños y las niñas, precisamente amparados en que la legislación, adecuadamente por cierto, no penaliza y no pone una carga que no debe poner a los niños y las niñas, pero existe una utilización de los adultos y las adultas hacia los niños y las niñas. Es decir, estamos hablando de dos cosas. Una, la violencia social y violencia delincuencial que aqueja a nuestro país, que además afecta mediante la utilización de niños y niñas en diferentes ámbitos, en la incorporación de niños y niñas a hechos delictivos, ya sea en pandillas, pero también en trata, en utilización de diferentes tipos, explotación sexual, etcétera. Ok. Directora, la ley especial antes del menor infractor, ahora ley penal juvenil, responde obviamente bajo su valoración a los criterios que se necesitan, y esta pregunta se la hago puntualmente en el marco de la tregua entre las pandillas, que en algún momento se manejó la posibilidad de territorios de paz y que no iban a tocar estas escuelas. Las escuelas serían territorios de paz, debido a que entre las pandillas por lo general están a la espera de poder no solamente adoctrinar, sino que captar a personas. Caló popular se dice con mucha frecuencia el proceder a captar a personas para que compongan las filas y se vengan a sumar de las pandillas. ¿De qué forma tienen conocimiento ustedes de la incorporación de más niños a estos grupos? Bueno, lamentablemente, explicaba antes que las niñas y los niños han sido utilizados no solo por las pandillas, sino también por adultos en tráfico, en trata, crimen organizado, etcétera, incluso en tráfico de órganos, que es un delito terrible. Aquí, independientemente del interés de las pandillas o del interés de los delincuentes, en lo que nosotros debemos preocuparnos es en garantizar un marco de seguridad para los niños y niñas, y este marco de seguridad pasa también por la legislación. Es importante pasar de estados punitivos a estados que promuevan la educación, que promuevan el fortalecimiento familiar, que es sumamente importante, que generen capacidad de la familia para desarrollar personas, no para expulsarlas del seno familiar. Este fenómeno de las pandillas tiene a su base, obviamente esto da para una conversación muy amplia, pero tiene a su base procesos de transculturización, de situaciones de exclusión social, pero además de problemas sociales fuertes, de no encuentros de una cultura de violencia que se ha ido desarrollando y a la cual no le hemos sabido dar respuesta. No es con leyes represivas, no es con métodos represivos que la violencia se detiene, y eso está probado.
hay que buscar alternativas sostenibles en el tiempo que garanticen el desarrollo integral. Obviamente, para quien cometió delitos es importante que haya una sanción, que se investigue, se procese, pero en el caso de los niños y las niñas todavía no han alcanzado su desarrollo, su personalidad no está desarrollada y la penalización no es la respuesta inmediata. Vamos a hacer otra nueva pausa comercial. Al regresar, participación ciudadana es lo que se viene acá en 8 en punto. Volvemos. Muchísimas gracias por estar pendiente de su entrevista 8 en punto. Damos paso a la participación ciudadana. Para eso saludo a Georgina García, mi productora. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Por acá tenemos Joel Merlo, dice: hoy no pueden aprender un oficio, no se pueden corregir porque te denuncian, y si no, veamos cómo está la juventud, dice. Crisia también dice: sí, se ha avanzado mucho y ahora contamos con una ley que es integral, pues no solo mandata el cumplimiento de los derechos hacia los niños, sino que también los obliga a cumplir ellos sus deberes, y todo bajo la base de la corresponsabilidad, familia, Estado, sociedad. Considero que los niños de este país no son animalitos para que les estemos castigando, son seres humanos que entienden y que se pueden disciplinar dignamente. Recordemos que la educación y disciplina comienza en casa, no culpemos al sistema. Ana Valeria dice: es necesaria una campaña permanente de educación y concientización a la sociedad. Alejandro dice: una cosa es proteger a la niñez, pero ¿qué pasó con las autoridades en la marcha del 1 de mayo? Que en lugar de evitar la mancha o desórdenes, andaban protegiendo a los bichos, dice. Entrevista dice: y las autoridades policiales están debidamente capacitadas para brindar la atención debida a los menores, dice. Acá también en el Twitter nos dice Gina: ¿qué tiene de nuevo la ley Lepina? ¿Dónde está la protección de los niños ante descuidos como el de los padres de Valdemar? Ale Canal dice: ¿qué opinan del spot del Ministerio de Educación donde baila un muchachito con su nuevo uniforme? En lugar de promover la educación, ¿es fashionista? Pregunta. Líder Solidario dice: el irrespeto a los derechos de la niñez y adolescentes se genera desde el Estado, como los abusos y maltratos en centros escolares, dice. Daniela Encarnación: muy interesante el tema, tengo una pregunta: ¿qué atención o trato se le da al abusador? Este puede requerir de ayuda profesional. Ramiro Nava dice: el sistema de protección integral debe ser vinculante hacia las alcaldías. ¿Hay avances del CONA en materia municipal? Líderes solidarios: ¿qué es lo que realmente impide la implementación al 100% de la Lepina? Voluntad política versus financiamiento, pregunta. Sandra Patricia dice: ¿por qué no se activa el sistema de protección para los niños pequeños de la calle? Y Eric Clímaco dice: pero invertir en una mejor educación fuese lo mejor. Hasta acá llegamos con la participación ciudadana de esta noche. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, amigos televidentes. A ustedes también, mil gracias por estar pendiente esta noche, como todas las noches, de la entrevista 8 en punto. Agradecemos a los que nos sintonizan en línea y a los que nos escuchan por Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Doctor Vidal, inicio con usted sobre las reacciones, obviamente, y la participación que muchos amigos televidentes tienen esta noche. Me parece interesante el darme cuenta de que hay diferentes posiciones, ¿no? Encontrar posiciones que están como muy a favor de la promoción de la ley misma y del conocimiento de la ley misma, y posiciones en las que encontrás que la gente cree que la ley es una ley represiva, ¿no? Y la ley no pretende ser eso justamente. La ley realmente lo que quiere es justamente garantizar los derechos de las niñas y los niños y promover justamente un mundo justo, equitativo, digno para ellos. Me pareció interesante el primer comentario en el que decían de que hoy ya no se les puede poner a trabajar, o no se les puede tocar, no se les puede tocar, o sea, es que nadie puede ser maltratado en el mundo, y mucho menos un niño o una niña, pues, o sea, nadie está obligado a ser maltratado por nadie, o sea. Ahora, quizás hay que hacer una diferenciación porque me parece interesante. Hay un delito penal que es abuso del derecho de corrección. Sin embargo, en algún momento se puede utilizar
para poder educar, es decir, llegar a la acción física, pero como la última instancia? No, existen otros métodos mucho más realmente impactantes y menos lesivos, menos dañinos realmente. Y al igual, por ejemplo, yo no logro entender cómo mucha gente maneja que el trabajo dignifica, pero el trabajo dignifica no a los niños ni a las niñas, ¿verdad? O sea, ojo con ese detalle también, porque creemos de que hace mucho tiempo un columnista escribía justamente sobre eso, o sea, que cómo es posible que la ley ahora no les permite trabajar. Es que los niños no están hechos para estudiar, para aprender, para desarrollarse, no para trabajar. Con respecto al castigo corporal, yo creo que es algo que está muy claro en la ley, que hay que desarrollarlo, o sea, que no podemos permitir que los niños y las niñas sean castigadas, o sea, no están hechos para eso, definitivamente. ¿No castigo físico? No hay castigo físico, definitivamente. Okay. Y yo creo que sí, y la Zaira podrá mencionarte mucho o hacer mucho más referencia en relación al castigo que existe ante el castigo corporal. Ok, directora, sus impresiones sobre las preguntas, por favor. Bueno, en principio también reconocer que es muy importante que avancemos sobre los contenidos de la ley. Las dos preguntas iniciales dan precisamente dos puntos de vista diferentes. Felicito a Crisia, que es la segunda persona que hace el comentario. Precisamente la ley establece derechos, establece el derecho al desarrollo, derechos de supervivencia, etcétera. Pero también establece deberes para los niños y los adolescentes. No es cierto, como se supone y como se ha creado un mito respecto a la ley, que los niños y niñas y los adolescentes particularmente ahora pueden hacer lo que quieren. No, es que la obligación de los padres y las personas que cuidan es precisamente orientar, incluso corregir, pero la corrección no debe pasar por la lesión de ningún tipo de derechos. Es decir, la ley establece deberes para los niños a cumplir las instrucciones de sus padres, de sus maestros, a respetarlos, a no desobedecerlos, a no faltarles al respeto, a cumplir con sus obligaciones, incluso tareas en el hogar. Lo que ocurre es que forma parte del proceso de aprendizaje que la niñez y la adolescencia tenga tareas en el hogar, tenga algunas responsabilidades, pero no implica que los niños y niñas deban ser explotados comercialmente y ponerlos a trabajar para solventar la situación familiar. Tampoco implica que si un niño o niña ha incumplido una obligación o ha faltado el respeto, se le violente su integridad física. Pero la ley incluso reconoce la disciplina en el ámbito escolar, pero la disciplina nunca debe implicar la lesión, la disminución de la personalidad y la dignidad, que son aspectos diferentes. Menoscabar el honor, no como la maestra que había amarrado a un alumno la vez pasada y que lo estaba educando. Eso puede ser tortura incluso. Ok, agradecemos su comentario. Sana Valeria dice, es necesaria una campaña permanente de educación y concientización a la sociedad. Pero más abajo un amigo televidente pregunta, ¿qué pasa con la marcha del 1 de mayo? Usted la leyó ahí, que de pronto los policías estaban viendo que estaban marchando propiedad privada y no hacían nada. Bueno, eso es el rol que juegan las instituciones del Estado. Sin embargo, hay que decir que hay que diferenciar entre las personas adultas y los niños y las niñas. Sí, los universitarios no son niños y niñas. No son niños y niñas, ya tienen 18 años y les aplica la ley penal. Ok. Crisia Galvez dice, sí se ha avanzado muchísimo, ahora contamos con una ley que es integral. Muchísimas gracias, Crisia, por sus comentarios. Una cosa es proteger a la niñez, pero ¿qué pasó con las autoridades? Es la pregunta que le acabamos de hacer. Entrevistas, y las autoridades policiales están debidamente capacitadas. Explicábamos que la ley es reciente. Un aspecto que hay que destacar, que alguien lo comentaba, debemos hacer campañas permanentes. Vamos dentro de poco a entrar en una campaña para sensibilizar respecto a la integridad física y sexual de las niñas y los niños en el país, y poco a poco debemos ir convocándonos. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante respecto a la educación en valores y en derechos de la niñez, pero particularmente de los adultos, que son los agresores y los vulneradores de derechos. Es muy importante avanzar en ese sentido. Falta mucho por hacer, el sistema es nuevo, la gran tarea nuestra es involucrar tanto al Estado, que son todas las instituciones. En materia de educación, por ejemplo, tenemos un reto muy grande. Las y los maestros deben conocer la ley y sentir que la ley es su mejor compañía y no su enemiga. Bueno, y es mucho más indignante cuando vemos un funcionario público, un maestro, obviamente detrás de un delito de esta naturaleza, que muchas veces cae en esa connotación. Doctor, un placer haberlo tenido acá en 8 en Punto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Directora, siempre es un gusto. Será
hasta la próxima, igualmente. porque teníamos un par de preguntas, pero obviamente quedamos ya pendientes de volverle a invitar aquí en la entrevista 8 en punto. Amigos televidentes, muchísimas gracias por haber sintonizado esta su entrevista de principio a fin. Recuerde, retransmisión de una de sus entrevistas el día sábado, mañana a las 8 de la noche. Pasen muy buenas noches, será hasta el día lunes y que el Señor nos bendiga a todos.